Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio especial de Palabras de Vida Eterna. En este mes de septiembre estamos nuevamente retomando esos episodios especiales en los cuales profundizamos acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios y cuál es su importancia para nuestras vidas, pero desde un punto de vista un poco más profundo, yendo más allá de lo que tal vez siempre hablamos, ¿verdad? Y actualizando con los últimos conocimientos que se tienen acerca de las Sagradas Escrituras. Igual que la vez pasada, hoy estaremos compartiendo con Jeffrey Zúñiga. Gracias, Luis. Es un gusto estar con vos y que me hayas regalado este espacio para que conversemos juntos sobre la Sagrada Escritura, sobre la Biblia. Bueno, y la palabra de Dios que se asoma, ¿no? Que sale, que fluye en medio de tinta y papel en la Sagrada Escritura, ¿no? Así que hay, hay mucho de lo que podemos aprender y de lo que podemos crecer y ojalá que esto nos ayude a todos a encontrar nuevas formas de aproximarnos a la Biblia y a la palabra de Dios en ella contenida. La vez pasada tuvimos una conversación muy interesante acerca de la palabra de Dios, cómo está relacionada con la historia de la humanidad, cómo está relacionada con los mitos con los que la humanidad transmite conocimiento, cómo se asoma la palabra de Dios entre la palabra humana. Así que, y convido a todos a escuchar el programa anterior si todavía no lo han hecho. Ahora, dentro de las Sagradas Escrituras tenemos diferentes géneros literarios, diferentes tipos de libros. Y tal vez nosotros como cristianos decimos que el centro del corazón de la Biblia son los evangelios, que en Cristo encontramos como el centro, el fundamento sobre el cual toda la escritura tiene sentido. Y la historia de Cristo sobre todo la conocemos en los evangelios, estos libros que nos cuentan esa historia de lo que hizo Jesús aquí en la tierra. Y entonces cabe preguntarnos, Jeffrey, toda esta mezcla de mito, palabra humana, historia que realmente aconteció, revelación divina, ¿eso también ocurre en los evangelios? Bueno, los evangelios no escapan a esta realidad. Y yo quisiera decirte que hay algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta. Lo habíamos dicho en la semana pasada, en la sesión pasada. Lo primero es que hay que tener claro el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Nosotros tenemos acceso por medio de los evangelios al Cristo de la fe. Del Jesús histórico sabemos muy poco. En realidad tenemos muy poco conocimiento. Bajémoslo un poquito más. ¿Qué es el Jesús histórico y qué es el Cristo de la fe? ¿Y cuál es la diferencia entre lo que estamos hablando? Porque puede ser que alguna gente no entienda eso. Cuando hablamos del Jesús histórico, nos referimos a este personaje, a esta persona que existió, que marcó la historia de la humanidad. Vos has visto, ¿no? Que nosotros computamos los años antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, es este personaje que existió, que vivió en Palestina, que se relacionó. Sabemos de esas coordenadas históricas que son muy pocas, a diferencia de otros que sabemos que aquí caminó, que aquí tiene, eh, qué sé yo, un acta de nacimiento. Hay muchas cosas de otros personajes. De este personaje histórico tenemos poco. Eh, bueno, la piedad cristiana ha ido recogiendo algunas cosas que eh, por tradición creemos de que pueden estar asociadas a él, como por ejemplo la bestia de la cruz de Cristo, la corona de espinas, etcétera, ¿no? Pero tenemos pocas coordenadas hoy para hablar del Jesús histórico. Nosotros podemos accesar un poco también a esta persona, al Jesús histórico, de cómo fue, cómo pudo haber sido su comportamiento a través de los evangelios, pero los evangelios son ante todo una imagen, eh, un filtro, un cristal del Cristo de la fe, que es esta persona que ha pasado ya por la resurrección y que ahora ha conmovido a todo un pueblo, ha conmovido a muchas generaciones durante más de 2000 años y que está ahí presente. Entonces, de este Jesús histórico, de este paso, tenemos muy poco. Nosotros a lo que tenemos más acceso es al Cristo de la fe, que es lo que tenemos en los evangelios. Entonces, de este Jesús histórico, del que conocieron los apóstoles, es real, históricamente real, si no, no se hablara tanto de este personaje, también tenemos que decir que los evangelistas no son periodistas que están
documentando lo que está aconteciendo. No es como, por ejemplo, hoy que nosotros vivimos en la época de los microrrelatos, que acontece un accidente o hay una disputa en la calle y todas las personas toman su celular y pueden hacer una transmisión en vivo y cada quien se vuelve un reportero de los hechos. Aquí no tenemos ni esa tecnología, ni alguien que está documentando los hechos. Tenemos personas que tuvieron el contacto directo con Jesús, que son testigos de esta persona que los ha marcado, que los ha transformado y que luego estas memorias se fueron transmitiendo oralmente, se convirtieron en pequeñas unidades narrativas y que luego, bueno, fueron recogidas, insertadas en una obra maestra, en una gran obra. Yo lo veo como que son personas que están viviendo el presente con Jesús, son los amigos de Jesús que están conociéndolo, están escuchándolo, están aprendiendo de él y que en el proceso se fueron dando cuenta de la grandeza con la que estaban. Por ejemplo, yo no sé, digamos, yo ahora estoy compartiendo aquí con vos, pero ojalá Dios me permite, vos llegues a ser un gran santo, entonces yo puedo decir, mira, ¿te acordás cuando yo estaba con Jeffrey? Una cosa así tan básica, pero ahora sos simplemente un compañero porque estoy compartiendo este podcast y no por eso entonces voy a empezar yo a grabar o a escribir una bitácora de lo que usted hacía y de lo que usted respiraba y lo que usted comía, y así palabra por palabra, ¿verdad? Porque tal vez esta vivencia la estoy viviendo, pero no le estoy dando esa importancia de reportaje, de historia, de que esto va a quedar grabado para la posteridad como algo enorme. Esto me recuerda una frase que no sé de quién es, pero recuerdo que la he escuchado en las clases de historia. Los personajes históricos no estaban preocupados por escribir la historia, hicieron historia. O sea, hay algo un poco de eso aquí detrás, ¿no? Y también lo otro que se habla de que la historia la cuentan los vencedores, viendo para atrás, repasan los hechos y los interpretan desde su Y posición. los evangelios no son diferentes de eso. Para un segmento de personas que lea la historia de Jesús, es la historia de un personaje vencido, de un personaje que fue un fracaso, su misión, su trabajo. Sin embargo, nosotros sabemos hoy por hoy que en los evangelios se cuenta mucho de eso con ironía. Por ejemplo, San Juan, tenemos ironía juánica, tenemos en Marcos la ironía de Marcos, en esa relación supuestamente en la que Jesús está por debajo de las autoridades, cuando en realidad está hablando con un gran nivel de ironía. Entonces, aquí hay un poco de eso. ¿Quién te está contando la historia y cómo te la está contando? Muchas veces hemos tenido interpretaciones de decir, el reinado de Jesús en Juan, cuando lo vemos ante Pilato, miren qué humilde se presenta ante Pilato. No, no está siendo humilde, está siendo irónico. Le dice Pilato, oye, tú a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para condenarte, autoridad para liberarte. Y el otro le responde fácilmente, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Cuando él mismo ha dicho que él viene de lo alto, tú tienes la autoridad que yo mismo te di. Ahí hay un juego de ironía enorme. Solamente que detrás de toda esa capa y de muchas interpretaciones que le hemos dado al texto, es muchas veces distantes de eso, le hemos perdido el verdadero mensaje. Y aquí estamos encontrando el contrario, el mensaje de un hombre triunfalista que tiene el control de la situación, que puede corregir, que es el que lleva adelante la historia. A mí me No, encanta también cuando en algunos de los evangelios sinópticos, no me acuerdo en cuál, le preguntan a Jesús, ¿y esto con qué autoridad lo haces? Y entonces Jesús le dice, bueno, ¿y con qué autoridad bautizaba a Juan? Si ustedes me dicen, yo le digo con qué autoridad hago esto. Y como ellos no quieren, como los maestros de la ley, los fariseos, no quieren ponerse la soga al cuello y decir que con qué autoridad hacía Juan las cosas, les dice, bueno, pues yo tampoco les digo. Y los deja con las ganas de saber. por supuesto, entonces ahí hay mucho de eso. Muchas veces vamos a encontrar en los evangelios un Jesús que los autores están tratando de ponerlo en una situación de desventaja frente a los otros solamente, y como nosotros somos unos lectores que estamos a más de 2000 años de los acontecimientos, obviamente lo vemos con otros matices. Sin embargo, esto quizás nos ayude a ver los evangelios ahora con otro cristal. Ahora, los evangelios son una cristalización del evangelio, Luis. ¿Cómo así? Esto es una cuestión bonita, parecer un juego de palabras. Pero el evangelio es una cosa, es una sola cosa. Los evangelios es otra cosa.
Los evangelios son estos 4 textos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el evangelio es uno, el evangelio es Jesucristo, el evangelio es el anuncio de la buena nueva, el evangelio es el proyecto de Jesucristo, que es el reino. Eso es el evangelio. Ahora, el evangelio está contado en 4 versiones, que desde un lenguaje literario lo podemos leer como el evangelio de Marco, el evangelio de, o el evangelio del otro, y podemos luego hablar de los evangelios, pero el evangelio es uno. Volvemos a lo mismo que hablamos la vez pasada, ¿verdad? Que a veces decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Sí, la Biblia es palabra de Dios por cuanto contiene la palabra de Dios, Exacto. pero no la limita. La palabra de Dios es Cristo. E igual, los evangelios contienen la buena noticia de Cristo, pero la buena noticia en sí misma es Cristo. La buena noticia en sí misma es esa relación que Dios nos llama a tener con Él por medio de Cristo, de hijos adoptivos. Exactamente, Luis. Entonces, eso es lo que pasa con el Evangelio. Ahora, el Evangelio propiamente es una buena noticia. Y en el contexto de Jesús, sus amigos, los discípulos, estos hombres que pusieron por escrito el Evangelio en estas 4 versiones, en estas 4 que conocemos y de las que podemos hablar aquí, em, tienen relación o están en sintonía con, con otra idea de Evangelio. Hay 2. Una de ellas, por ejemplo, es la que está marcada por la parte política, el imperio grecorromano, ¿no? Hay un edicto del emperador, una buena noticia, un evangelio. Nació el emperador en tal día, nos llenamos de alegría, eso es un evangelio. Una noticia alegre de festejo, ¿no? La victoria en una Una guerra. victoria en una guerra, son las buenas noticias. También evangelio en el contexto más propio de Israel y más propio del pueblo judío, hablando del contexto histórico de Jesús, que estamos 500 años más o más después de Isaías, encontramos, por ejemplo, una promesa final de la profecía de Isaías, que también se habla de una llegada mesiánica. Eso también el pueblo lo comprende como un evangelio. Y ahí tiene un toque teológico que nos sirve a nosotros, que es el evangelio, es la llegada de un Mesías, y estos libros que hablan de un mensaje de alguien a quien algunos reconocieron como el Mesías, coincide también con esa parte. Entonces, ahí tenemos ese detalle, ¿no? Entonces, eso es el evangelio, un evangelio que tiene 4 formas, que tiene 4 rostros, que fue escrito por 4 personas distintas. Y aquí yo creo que vale la pena, Luis, también introducir un concepto y unas ideas en las personas que nos escuchan. Hablamos de el autor de Marcos, el autor del Evangelio de Marcos, el autor del Evangelio de Lucas, el autor del Evangelio de Mateo, el autor del Evangelio de Juan, ¿no? Porque ellos le dan un rostro, cada uno le va a dar un rostro distinto a Jesús de acuerdo a los contextos de unas comunidades y demás, pero en el corazón está una cosa misma, que es lo que nos importa a nosotros, el Evangelio, la buena noticia de Jesús, el mensaje del reino. Eso es muy importante porque, sobre todo, nos permite ver la genialidad de sus autores. Utilizan una palabra griega que era el anuncio de las victorias del rey, el anuncio de las cosas buenas que hacían los emperadores, para decir, no, el anuncio de la verdadera victoria es Cristo resucitado. Y eso es lo que vamos a anunciar. Es altamente político, es altamente confrontativo, es una belleza. De hecho, Luis, y yo creo que ahora que hiciste esta conexión que me fascinó, me lleva a pensar en una cuestión que es interesante para la evangelización en nuestros tiempos. Veamos, y utilizaste una palabra que a mí me gusta utilizar mucho, genialidad, la genialidad de los autores. ¿Qué tan, bueno, inspirados por el Espíritu, ¿no? Pero qué tan inspirados por el Espíritu y no dejando de lado la propia condición humana, qué tan geniales tuvieron que ser para saber descubrir el modo en cómo hablarle al pueblo de una realidad, de una experiencia que es de ellos, y a los paganos, de alguien que está fuera de ese contexto, y cómo utilizaron esta palabra que podía hacer eco. Eso es lo que hoy podríamos llamar como una especie de inculturación. ¿Y qué nos está costando a nosotros los cristianos de este tiempo? Inculturar el Evangelio en unas coordenadas históricas que estamos viviendo hoy. Volvamos a ver a los evangelistas, cómo fueron capaces de dialogar
con las palabras del tiempo, con los hechos del tiempo, con el contexto que ellos vivían y cómo en eso lo lograron introducir. Ahora, cuando hablamos de los evangelios, ¿qué los hace diferentes de otros libros? Por ejemplo, ahora mencionabas que en Isaías se habla de la buena noticia, pero ¿cómo podemos decir que los evangelios son diferentes de otros libros? ¿Qué diferencias tienen? ¿Y qué diferencias tienen, por ejemplo, con una biografía? ¿Podemos decir que los evangelios son una biografía propiamente de Jesús? Mira, no lo sé, no estoy tan seguro que sea una biografía. Antes de los evangelios como tal, existía un género literario de los bioi, de los cuales se tiene muy poco registro hoy. Estos textos Bioy, disculpa, bioy de bios, la frase de vida, ¿verdad? de biografía, De- conviene de biografía, que se exactamente, hacía en griego, sí. de algunos personajes, sí. Entonces, hubo una época en que los estudios bíblicos creían que el género evangelio era completamente novedoso, una novedad total, sobre todo por cómo comienza Marcos el evangelio. Comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, es interesante que ya para ese momento ya se conozca este anuncio, este querigma, como el evangelio. Ahora, hay una cosa interesante, una cuestión histórica. No creamos que los evangelios fueron antes del anuncio de Jesucristo, al contrario. Primero hubo un buen anuncio de Jesucristo, que luego conocemos como querigma, el querigma que se expandió a las primeras comunidades. Y ahora, el primer evangelio que se puso por escrito fue el de Marcos alrededor del año 70. Del 33 al 70 hay una buena cantidad de años en los que ya la predicación estaba instaurada. A muchos destinatarios de estos evangelios ya conocían a Jesús por medio del querigma. Entonces, el evangelio es ese querigma ahora puesto por escrito y que está tratando de narrar la biografía de este gran personaje, de esta gran persona, del Hijo de Dios, y se utiliza la palabra evangelio. Entonces, parecido durante mucho tiempo se creyó que era un género completamente nuevo. Sin embargo, algunos estudiosos comienzan a decir que tiene ciertos parecidos con los BOI. Eh, yo consulté, por ejemplo, un pequeño escrito de Mercedes Navarro en uno de sus libros que es Marcos, son comentarios sobre el Evangelio, y ella explica eso, ¿no? Que no es totalmente nuevo, pero luego hace la pregunta, ¿qué género literario es completamente nuevo? Tendrá que tener una base. Entonces, los evangelios, así en este contexto, sí es una novedad, pero no es una novedad sin historia o sin un fundamento, o que no puede existir algo parecido antes de ellos. Ahora, que sí ellos tienen una característica, sí. Ahora vos me decías, ¿es como una biografía? Es una especie de biografía, pero no es una biografía en el sentido estricto, como donde se van registrando fechas, acontecimientos, con la cronicidad y todo esto que exige una biografía. O, por ejemplo, la coherencia. Una de las cosas que vamos a tener presentes hoy en, en los evangelios, que los evangelios son un relato de una memoria. Y los relatos pueden tener coherencia o no. Puede ser que en algún momento tengan una perfecta coherencia o en otra no lo tengan. Y eso no es lo importante, sino es la memoria relatada que se pone por escrito. Es contar esa memoria que estuvo viva y presente en medio de muchas generaciones de personas hasta llegar a ponerse por escrito en el año 70, luego entre el 70 y el 80, al 90. Entonces, sí es como una biografía, tiene características, por Se ejemplo, pone por escrito cuando se van perdiendo las personas que lo vivieron de primera mano. claro, y de eso vamos a hablarle un poquito más profundo, porque en realidad los primeros cristianos tuvieron que vivir una serie de experiencias trágicas que los hizo poner por escrito esto. Y eso nos va a ayudar también a nosotros a comprender cómo podemos leer nuestra propia vida en el momento de crisis, de dificultad, y esto nos va a ayudar a recrearnos. Entonces, pero los evangelios también tenía características. Ya te decía un poco, ¿no? El carácter narrativo. Los evangelios son unas memorias narradas, son unos relatos de las memorias de los testigos. Sí, tal vez ahí para aclarar, no es, por ejemplo, una colección de dichos de Jesús. ¿Qué tanto las frases más famosas, las 100 frases más famosas de Jesús? No, es una narración de lo que Jesús iba haciendo, iba diciendo, lleva una conexión ahí más o menos
pues, de narrativa, valga la redundancia, de que pasó de un lugar para otro, dijo esto, ahora hizo esto en otro lado y así. En eso, en el lenguaje de los estudios bíblicos, llamamos de suturas narrativas. Cómo se sutura un relato con otro, o por ejemplo el tiempo narrado. Pasó Jesús de Judea a Galilea. Nadie nos contó en cuánto tiempo, ni cuántos días tardó, ni qué dificultades tuvo en ese. O mientras iba de Galilea a Judea, iba predicando. Entonces, eso es la temporalidad narrataria, ¿no? Resumida en sumarios, ¿no? En esas unidades que resumen una gran cantidad de tiempo y de actividad misma. Entonces, tenemos un poco de eso en los evangelios, pero no es como así que vamos a ir cronometrando o todo tan elaborado. No es tan así la situación. Ahora, el pensar los evangelios como una narración, como una memoria narrada, nos va a ayudar también a comprender un poquito más la cercanía y la importancia que tuvieron las comunidades en este proceso. Y esto ojalá que lo quieran escuchar nuestras comunidades, líderes de nuestras comunidades, porque en todo este proceso de ponerse por escrito el Evangelio, las comunidades no fueron ignoradas por los líderes, sino que las comunidades guardaron esta memoria viva de Jesucristo y fue esta memoria transmitiéndose oralmente de a poco, agarrando estas pequeñas unidades y que luego se fueron suturadas, asumidas por un evangelista. Ahora, vos me puedes preguntar, ¿y entonces el evangelista es un compilador solo? No, no es solo un compilador. Es un autor genial, como vos mismo dijiste, que se planteó una obra, que tiene todo un plan narratorio, un plan teológico. Eso es una cuestión que me fascina de cuando rezamos la liturgia de las horas de los santos evangelistas que dice, todos alabarán su inteligencia que no pasará jamás. Porque tenían un plan narratorio y un plan teológico y cómo trazaron, hicieron esas suturas redaccionales, esos sumarios, unieron todas estas pequeñas unidades narrativas y construyeron todo un plan teológico para presentar una imagen de Jesús, un rostro de Jesús, un enfoque de Jesús destinado para resolver unas necesidades de unas comunidades a las que respondía esta obra. Si comparamos los evangelios sinópticos y a Marcos, Mateo y Lucas, cuentan casi las mismas historias, pero a veces en orden diferente, ¿verdad? Y ahí nos está hablando de que sí, o sea, tenían tal vez una serie de fuentes comunes de dichos y de acciones de Jesús, pero el orden que le dieron no fue una casualidad, fue una decisión consciente. Vamos a poner esto antes que esto porque queremos llegar a este punto, queremos que la gente entienda este punto. Y por eso es tan importante cuando hacemos lectura bíblica no quedarnos en el fragmento que estamos leyendo, sino en el contexto que está ubicado ese fragmento. ¿Qué me quiere decir? Sí, exactamente, porque hay textos, por ejemplo, que son bisagras, que son puentes entre una parte y otra, y los evangelios efectivamente responden a un plan narratario. Yo estoy convencido de eso, que los evangelistas eran hombres que tenían una habilidad increíble para llevar adelante este plan. Y, por ejemplo, me parece que cerca de Marcos 8, ahí hay una, Mercedes Navarro en su libro lo llama así como, esto es una bisagra, ¿no? Cuando el encuentro con Pedro. Entonces, primero, en todos los primeros capítulos, encontramos a un Jesús que le va diciendo, hice este milagro, hice esta curación, pero no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie. Y de repente aparece alguien y le dice, tú eres el Hijo de Dios, pero no se lo digas a nadie. Y de repente nos encontramos con esta bisagra. ¿Y quién dicen que soy yo? Y viene Pedro y dice, tú eres el Hijo de Dios. Es la bisagra entre una parte del Evangelio y la otra. Entonces, no están puestas por casualidad. Y es justamente la mitad del Evangelio. No está puesto por casualidad. Entonces, esto habla mucho de eso que vos decís, que no es solo una colección de dichos, porque pudo haberse hecho. Ahora, esto no quita que se fue transmitiendo oralmente y en la conciencia de las comunidades una serie de parábolas, de dichos, de frases de Jesús que efectivamente fueron quedando ahí y obviamente fueron retomadas para estar presente hoy en lo que tenemos en el Evangelio.
Incluso algunas de ellas no están en la Biblia. Encontramos algunas de ellas en la Didaje, la enseñanza de los apóstoles o en los padres de la iglesia, que dicen, Jesús decía esto, y uno va y lo busca en el Evangelio y no está, ¿verdad? Y puede referirse a muchos de estos dichos que tal vez la comunidad mantuvo de Jesús, pero que no fueron incluidos en los Evangelios. Ahora, ¿cuál es la característica principal de los Evangelios? Bueno, ya hablábamos que los evangelios nos hablan, ¿no? De una misma persona, entonces tienen un mismo trazo. Pero ahora, yo te haría una pregunta, Jesús. Perdón, Luis. ¿Vos creéis, vos crees en Jesús o crees en el testimonio de que hay de Jesús? Es una pregunta fuerte. Yo creo en el testimonio que hay de Jesús. Exactamente, es que así es. Nosotros no conocimos a Jesús. Entre Jesús y nosotros hay una mediación que es el testimonio de las personas que lo conocieron. Y la experiencia que nosotros mismos vamos teniendo en nuestra vida de Él, en la oración, en la pastoral, en el encuentro, en el contacto con la Escritura. Pero nosotros creemos en un testimonio principalmente. Hicimos la opción por creer en Jesucristo por medio de un testimonio. Y es el testimonio de salvación que experimentaron unos hombres y mujeres de haberse encontrado con Jesús. Entonces, eso es una primera característica. Los evangelios son un testimonio vivo, un testimonio narrado de unas experiencias que se tienen con una persona que vivió, hizo de su vida toda una entrega, toda su vida fue un sacrificio existencial que llegó hasta la cruz, que resucitó y que nos da vida y que se encontró. Ahora, el Evangelio también es un relato de la acción definitiva de Dios en la historia de su pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque el pueblo tenía estas ansias, esta esperanza, este anhelo de la llegada de un Mesías. En otro momento podemos hablar que este tiempo de Jesús era un tiempo en el que bíblicamente se habla mucho de estas invasiones de lo humano en lo divino, de lo divino en medio de lo humano. Y era como una confabulación en la que llegaba perfectamente este Mesías tan esperado desde algunas perspectivas, porque, ojo, de esto podemos hablarlo en otro momento, pero profundizarlo, pero ¿vos crees que las esperanzas del Mesías eran una sola, Alves? Nosotros fácilmente los cristianos hablamos del Mesías, los católicos hablamos del Mesías, nuestros cantos dicen en Adviento, entrega ya el Mesías. ¿Vos crees que para el pueblo de Israel era fácil descubrir al Mesías? ¿Tenían una idea única de Mesías? Y pues yo diría que no, porque de hecho nosotros hablamos que estaban esperando un Mesías guerrero. Ya solo ahí tenemos una diferencia entre lo que se esperaba y lo que se dio, y todavía podían haber muchas otras. Claro, El guerrero, el el sacerdote, Mesías sacerdote, el- el Mesías rey, o el Mesías rey sacerdote, el Mesías profeta. No era fácil para el pueblo. No fue fácil. Tampoco lo fue para estos hombres que muy probablemente en el peregrinar con Jesús no lo supieron reconocer como quien era, sino hasta después de la resurrección. Y esto es una cosa que tenemos que decir con toda verdad. Los evangelios no pueden ser ni pudieron ser una cosa crónica, una crónica que se realizó en sintonía con los hechos narrados, porque ellos están filtrados por la experiencia de la resurrección. O sea, que los evangelios nos están hablando de un Cristo resucitado, glorificado, plenificado, que se encontró con estos hombres, ¿no? Estas mujeres también, las mujeres del evangelio, porque tenemos muchas mujeres en el evangelio, que se encuentra con ellos, viven esta experiencia que luego es puesta por escrito. Entonces, los ojos con que son vistos, con que se ven al Jesús histórico que vieron antes de la resurrección, es diferente. Y por eso es que muchas veces nos encontramos en el Evangelio. Entonces comprendieron lo que les había dicho Jesús. Pero eso solo fue dicho después de los acontecimientos. Es como, por ejemplo, cuando en una familia una mamá le dice al hijo, mira, hijo, no vayas a esa fiesta porque no está bueno que vayas, no, abstenete de ir. Y de pronto el hijo hace caso a regañadientes y esa noche sucede algo y le dice, mamá, ahora entiendo por qué me dijiste que no fuera. Algo así sucede con los evangelios. Ahora comprendemos. la comprendemos, ¿no?
por ejemplo, especialmente en Marcos, se ve a veces que los discípulos son bien tontos y les cuesta entender y creo que se muere Jesús todavía no han entendido, ¿verdad? Pero es que también, entonces uno podría juzgarlos y decir, pero ¿cómo no entendían los están Jesús? Bueno, es que a nosotros queda muy fácil porque ya después de la resurrección se entiende más fácil y ya uno, y de la lectura que hacemos de la resurrección, lectura que hacemos de la vida de Jesús, ¿verdad? Esa Y de lectura, cuántas capas de prédicas recibimos. claro, por supuesto, ¿verdad? Es distinto. Pero entrar eso que vos decís, el descubrirlo, y también lo que había dicho un poquito antes, ¿no? La ironía con que está escrito eso. El demostrar la incapacidad de haberlo reconocido y cómo solo hasta después. Hay detrás de eso un plan de salvación. Ahora, los evangelios, hay una cuestión bien, bien interesante, es que los evangelios ponen en una serie de actividades prácticas la presencia salvadora de Dios. ¿Por qué? Bueno, hablamos que hay muchas ideas de Mesías. Una de ellas es la idea de un Mesías enviado que llega a hacerse cargo del pueblo, pero es como una persona que tiene autoridad que no es la plena autoridad, sino es alguien que ha sido enviado con plena autoridad. Entonces, por eso, te fijas que qué bonito nos encontramos en Lucas, aquel pasaje que dice, el Espíritu está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a libertar a los presos, a proclamar el año de gracia. Allí coincide esa idea mesiánica, ¿te fijas? Una de esas ideas mesiánicas, de el enviado que viene a hacerse cargo del pueblo, de sus realidades, de sus dificultades. Pero podríamos tener muchas otras, así que es la puesta en práctica de la presencia de Dios, los milagros, los acontecimientos. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Luis, que también, ojalá que esto les sirva a las personas que nos escuchan. En los evangelios hay fuentes. Una de las fuentes que hay detrás de los evangelios, sobre todo los sinópticos, que seguro ya va a ser momento de platicar que son los evangelios sinópticos. Empecemos por ahí, empecemos por ahí. Vamos Pero a hablar qué son los sinópticos, mira, que ya lo hemos mencionado varias veces, sí, sí, se nos la está diferencia con escapando. Juan, ¿verdad? Sí, mira, los evangelios sinópticos son tres: Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres evangelios se llaman sinópticos porque tienen una serie de similitudes y hay como una sinopsis, ¿no? En ellos, ¿no? Y tienen una fuente con, Sinopsis, ¿qué es sinopsis? Bajemos un poquito esa palabra. bueno, la sinopsis podría ser como el resumen, como lo más central, lo central de una historia, ¿no? Tienen una fuente común, Mateo y Lucas, que es Marcos. Podríamos decir que tienen una misma columna vertebral. Exactamente. Los sinópticos sí tienen una misma columna vertebral, un mismo anuncio, una misma estructura, con rostros diferentes, Claro. matices distintos, eso sí. Pero, por ejemplo, y estos tres sinópticos tienen una misma fuente, y bueno, que es Marcos. Marcos tendrá sus propias fuentes. Y luego Mateo y Lucas, que tienen una fuente extra que no aparece en Marcos. Y luego cada uno de ellos tiene sus cosas propias, pero en lo esencial mantienen una cierta coherencia los Ahí tres. entonces, Eso es de lo lo que, que hablabas vos ahora, ¿verdad? Marcos escribió primero. Y entonces tanto Lucas como Mateos eh, usaron Marcos como referencia, como una de las referencias, además de otras que recogieron por otro lado. exacto. Inclusive Marcos tiene ciertas similitudes o comparte al menos ciertos relatos con Juan que Lucas y Mateo no. Interesante. Algunos hablan de que muy probablemente el autor del Evangelio de Juan tenía algún conocimiento indirecto de Marcos. Pero ahora ya que hablamos de los sinópticos, ahora lo que quería decirte es que una cuestión que a veces puede pasar en nuestra vida, sobre todo si nos encontramos con la pastoral, es que hay fuentes, ¿no? Los sinópticos recurren mucho a la fuente de los milagros, de los relatos de milagros. Y Juan, por ejemplo, tiene una fuente muy diferente, que es la fuente de los signos, la fuente semeia, que es la fuente de los signos, de las señales, en la que Jesús hace un milagro, pero lo que más importa es el signo que viene detrás y que le explica. Por ejemplo, multiplica el pan y luego da un enorme discurso del pan de vida. Y así, o cura al ciego de nacimiento y hay una yo soy la luz del mundo. Y muchas veces la explicación del signo no es inmediatamente el milagro, sino se encuentra un poco después. Entonces, de esto muchos, y seguramente lo vamos a escuchar en muchas prédicas,
van a decir que Jesús no hacía milagros, lo que hacía eran señales. ¿Lo hemos escuchado alguna vez? Sí. Y no, Jesús sí hizo milagros. Solamente que el público al que están destinados los evangelios se le habla diferente. Pero también el objetivo teológico es completamente distinto uno de otro. Pero no es que Jesús no hizo milagros. Esto es una cuestión que hay que tener claro. Tampoco es que era un milagrero Jesús, como esos que van por la calle y haciendo cosas. Tampoco lo podemos considerar o contemplar así. Pero no es que Jesús no hizo milagros. Esto también es bueno irlo comprendiendo porque en más de alguna ocasión vamos a escuchar a alguien. Entonces, no, nosotros con fe vamos a decir, Jesús sí hizo milagros. La persona en la que yo creo, sí alguien que hizo milagros efectivamente. Entonces, ¿qué tan históricos son los evangelios? Porque ya estamos hablando de que, bueno, vienen atravesados o vienen leídos desde una lectura de fe, pero a la vez me estás diciendo que entonces estos milagros sí los hizo Jesús, pero también hablamos de que no, o no hay una compilación de lo que le hizo Jesús en el momento. Entonces, ¿qué tanto podemos entender los evangelios como una historia de lo que hizo Jesús y no como como una serie de cuentos que tienen una moraleja y en los cuales tenemos como personaje principal a Jesús? Bueno, antes hablamos de que a Jesús lo pudiéramos, lo podemos ver como el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Los evangelios están hablándonos siempre del Cristo de la fe. Ahora, los evangelios nos dan unas coordenadas históricas que son reales. Por ejemplo, se nos habla de los emperadores. Hay historia detrás de ellos. También los evangelios nos hablan de la cultura semítica. Es una cuestión histórica real, ¿no? Lo que no se va de... ahí históricamente sucedió. Ahora, ¿cómo nos lo cuenta uno si tiene un objetivo teológico y espiritual y pastoral diferente? Pero eso no significa que tengamos que llevar al Evangelio como una cuestión histórica en el sentido histórico que conocemos hoy, porque no va a coincidir, porque el objetivo principal de los Evangelios no es hacernos una historia detallada de un sinnúmero de cosas. Además, que los Evangelios y sus primeras unidades narrativas tenían una finalidad no histórica, sino litúrgica. Litúrgica. Sí, porque recordate que, ¿qué hacían las comunidades primeras después de Jesús? Reunirse para partir el pan. Exacto, la Eucaristía, el pan es una cuestión, es anterior a la Biblia, como hablábamos anteriormente, ¿te acordás en la sesión anterior? Se reunían todos los primeros días de la semana a la fracción del pan, la enseñanza de los apóstoles, el rezo de los salmos. Entonces, ahí se hablaba de estas pequeñas unidades narratarias de la persona de Jesús, las historias, las memorias del resucitado. Entonces, y ahí también se fue tomando eso porque precisamente en esta experiencia comunitaria y alrededor de la fracción del pan, se va dando esta experiencia también litúrgica y ahí se fueron dando estas pequeñas unidades. Entonces, los evangelios surgen de una serie de memorias colectivas que se van compartiendo en estas Eucaristías con un fin litúrgico, un fin didáctico, ¿verdad? ¿Por qué se hace necesario recoger esas memorias? Hace poco vos tocaste un poco ese tema. Yo quisiera referirme a una estudiosa de la Biblia, Kate, que dice que los evangelios son una memoria hecha relato, eh, pero sobre todo es la memoria de un trauma. ¿Cómo de trauma? Sí, los evangelios son un trauma, responden a un trauma. Vos un poco lo comentaste ahora. Esta autora dice que hay tres traumas en la elaboración de los evangelios. El trauma de ver que la llegada del resucitado no fue tan inmediata y de una esperanza que poco a poco se va extinguiendo y que golpea la realidad de los primeros destinatarios, de los primeros testigos. Entonces tenés ese trauma de la ausencia del resucitado, el trauma de ver cómo los testigos se están declinando y cómo la primera generación de cristianos está declinando, están muriendo, están poco a poco extinguiéndose. Y también está el trauma de ver la guerra. Este sobre todo se relaciona con Marcos, pero recuerda que está la invasión romana sobre Judea, la destrucción del templo, la reconfiguración de los judíos en Jania, la expulsión de los cristianos de la sinagoga. Hay un trauma social ahí bárbaro.
una identidad que se quiebra. Y yo le agregaría un cuarto, que este tiene que ver con la pertenencia social, con la identidad social. Porque recordad que muchos destinatarios de los evangelios no son judíos. Hay muchos paganos. Hay mucha gente a los que los judíos consideraban paganos. Muchos pueblos, vecinos y muchas personas provenientes de ese pueblo, que algunos de ellos eran judíos, pero eran como de segunda clase porque no tenían una real pertenencia al judaísmo. Entonces, encuentran en esta nueva comunidad, que es la iglesia, una pertenencia real. Hay un trauma curado, ¿te fijas? Sí. Entonces, los evangelios son la memoria de estos traumas. Ahí tal vez entonces para hacer un pequeño paso, tenemos que Jesús muere en el año 33, 34, 30, dependiendo de cómo se hagan los cálculos. Estamos casi seguros de que no es en el 33, que eso fue un error de cálculo del Papa Gregorio, pero no estamos muy seguros tampoco el número exacto, ¿verdad? Claro. En Luego, torno al año en 33. el año 33. Después de ahí, entonces hace 30 y tantos años después, en el año 70, los romanos conquistan Jerusalén y destruyen el templo. Pero durante todo ese tiempo los cristianos no eran una religión aparte, los cristianos eran judíos, eran parte de las comunidades judías, ¿verdad? Sí, se había extendido también al paganismo, pero la idea era como que, o sea, toda estaba esa tensión de que los cristianos pertenecían a las comunidades judías. Y con esa reconfiguración que vos hablaste, que hay esa reconfiguración en el Concilio de Jamnia, ellos son echados de las comunidades judías. ¿Es así? Bueno, la reunión de Jamnia, el objetivo principal no fue precisamente expulsar a los cristianos, pero ya no los incluyeron dentro de su plan de reconfiguración identitaria. Y esa fue una exclusión, no sé cómo decirlo, indirecta. Ya ellos no fueron considerados, porque el judaísmo ahora sin templo necesita reconfigurarse. Y los cristianos ya no fueron considerados en Claro, claro. en ese momento el cristianismo era como un apéndice del judaísmo. Y aquí viene la genialidad de estos autores de los evangelios que jugaron con esas realidades históricas para quebrantar la identidad judía y generar una nueva religión, que es el cristianismo. Y una religión que no comenzó a darse si no hubiera tenido una ritualidad propia. ¿Que adivina cuál era? La Eucaristía. La misa. Exactamente, la Eucaristía. Y eso con las memorias que poco a poco se fueron poniendo por escrito, nos dan como resultado los evangelios. Los evangelios ayudaron a cicatrizar, podríamos decir, esa herida que viene de la guerra, de la fractura, de la oposición que sienten, y entonces a formarlos en un solo pueblo, somos nosotros, ¿verdad? Formar identidad. A cicatrizar esos traumas y también a darle sentido al dolor de esos traumas. Y también, bueno, estos son traumas sociales, pero también a lo que vos acabas de decir, a crear identidad, a fusionar una colectividad en torno a una persona que es Jesucristo. Y sea que los evangelios pueden tener ese mismo poder o esa misma función en el día de hoy, de unirnos ante todas estas situaciones de guerra, estas situaciones de heridas en la sociedad, de ayudarnos a cicatrizar esas heridas. Mira, yo creería que sí. De hecho, hay un libro reciente, muy reciente, del Evangelio de Marcos que habla de Marcos y la guerra, justamente hablando de esta situación en torno al año 70. Y yo creería que precisamente por eso, porque el Evangelio dialoga con la realidad, porque el Evangelio toca la realidad, porque el Evangelio surge de una realidad, yo creo que puede tocar nuestra realidad hoy y puede hablarnos más hoy, puede hacernos más sentido hoy, puede eh, configurar nuestra identidad en torno a una persona y generar este sentimiento de unidad frente a una personalidad negativa, por así decirlo. Porque, por ejemplo, si hay algo que ahí me queda claro fue que los evangelistas, por ejemplo, utilizaron la figura de la religión del judaísmo, por ejemplo, el simbolismo del templo, para quebrar identidad y después de quebrar esta identidad, configurar una nueva. Entonces, ponte tú, si los cristianos hoy nos acercamos a la Biblia, y comenzamos a generar una identidad nueva, por ejemplo.
en contra de una personalidad negativa que podría llamarse corrupción, violencia, maltrato, cultura de la muerte, tráfico de personas, que pudiéramos verlo como esa macroestructura, como esa máquina que doblega la presencia de Dios en el mundo, y si nosotros hacemos ese cambio, uniéndonos, yo creo que pudiéramos generar un cambio real en el mundo en contra de la guerra, en contra de las divisiones, en contra de todas estas cuestiones que nos deshumanizan y nos hacen tratar irracionalmente a los hermanos. Por eso es importante también que profundicemos, que estudiemos para poder descubrir esas raíces, dónde están esas raíces del mal y poder encontrar esos enemigos comunes como cristianos, ¿verdad? ¿Algún mensaje final, Jeffrey? Bueno, yo solo quisiera decirte que recordara esto que hablamos un poco antes, que lo profundizamos antes, que nosotros creemos en un testimonio, el de los apóstoles, ¿no? Entonces, los evangelios son las memorias de los apóstoles, y que la memoria en nuestra vida tiene un valor grande porque no es solamente recordar, la memoria también es revivir, es confrontar, es ponerte enfrente de aquello que te generó unas emociones, unos sentimientos, porque cada acontecimiento en nuestra vida no toca solo nuestra memoria, nuestro cuerpo tiene memoria, nuestra sensación, nuestros sentimientos también tienen memoria. Bueno, más que los sentimientos, las emociones generan memoria también. Entonces ponte a pensar, eh, eh, podría pensar yo en los enamorados, aquel primer beso, el lugar donde se encontraron por primera vez. Cuando vuelven a ir años después y se encuentran en el mismo lugar, vuelven a sentir esa misma fuerza del encuentro. Aquí estuve con... Puedes escuchar, por ejemplo, también cuando fallece un familiar. Cuando iba al mar, yo hacía esto con tu abuelita, con tu papá. Hacíamos... Entonces, la memoria no es solo recordar, la memoria tiene un impacto fuerte en nosotros, en nuestro cuerpo. Y fíjate tú que los evangelios son la memoria de la experiencia de unas comunidades, pero también son la memoria de Jesús. Cada vez que nosotros vamos a misa, el sacerdote termina algunas oraciones de las presidenciales y dice, por Jesucristo nuestro Señor. A Jesús lo confronta con aquel momento. Llegada la oración eucarística, dice, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, lo confronta con aquel dolor, aquella ansiedad, aquella tensión del juicio, del ser llevado preso, del ser pendido, del ser castigado, violentado. Vamos a la misa y tenemos esta conciencia de que vamos a hacer a Jesús, a confrontarlo con esta memoria, con una memoria de su existencia amorosa que pasó dando vida y que se resume en ese sacrificio, que luego viene también la gloria de la resurrección. Pero la memoria del resucitado es la memoria de unas heridas glorificadas, pero no unas heridas que no pasaron por dolor, unas heridas que pasaron por el dolor. Es la memoria de unos apóstoles que vivieron, de unos amigos que vivieron la muerte de su amigo, de su líder, de la persona que los inspiró. Y es la memoria de unas comunidades que creyeron este mensaje, que le vieron y que también vivieron esa experiencia del dolor. Muchas comunidades vivieron la experiencia del martirio por haber creído en este mensaje. Entonces, la memoria no es solo recordar, es una cuestión mucho más profunda. Cuando nos encontramos con los evangelios, nos encontramos con una memoria viva, con una memoria que palpita todavía y que también puede despertarnos en nosotros eso. Así que yo creo que vale la pena acercarse a los evangelios con una lógica bien diferente en adelante. Ojalá que este mes y este compartir nos ayude a encontrar esa experiencia de encontrarnos con Jesús distinta a la que hemos tenido anteriormente. Tal vez incluso esa lectura de nuestra propia vida, ¿verdad? A veces creo que los hermanos protestantes llevan mucha ventaja en eso, en cuanto a la parte del testimonio, contar el propio testimonio, cómo Dios me encontró, cómo Dios me sanó, cómo Dios restauró mis heridas, que a veces no lo hacemos. Y eso es parte de esto. El Evangelio es esto, es cómo Dios me encontró, cómo Dios restauró mis heridas, ¿verdad? Y cómo Dios restauró las heridas de una comunidad. Entonces, ¿cómo podemos también como comunidad ir elaborando esas memorias, verdad?
para poder transmitir la fe a nuestros hijos, a nuestros nietos, que nos está costando tanto en estos tiempos. Yo creería que sería bonito si les dejamos una tarea en la sesión pasada, podemos dejarle una nueva en esta. Ahora pensar en cuáles heridas ahora están resucitadas por el paso de Dios en mi vida. Qué traumas, qué dificultades he tenido en mi vida que fueron traspasadas por Jesús y ahora yo las puedo ver distinto. Ciertamente cuando las recuerdo, está el recuerdo del dolor, pero también está el recuerdo de un dolor que fue planificado, que fue glorificado. Por ejemplo, el niño que se acuerda que se cayó y se golpeó, pero que la mamá lo recogió. Entonces, está la experiencia del dolor, pero del amor que sana. Entonces, los evangelios hacen un poco esto. Entonces, hagamos nosotros nuestro propio evangelio. La buena noticia de Dios en mi vida, cómo Él me fue curando, cómo Él me ayudó a sanar mis traumas, mis dolores, mis heridas. Esa puede ser una buena experiencia que pudiéramos sacar de esta sesión. Perfecto. Entonces ya saben, en los comentarios pueden agregar ahí con toda libertad sus historias de cómo Dios ha sanado sus vidas, de esas heridas redimidas por la resurrección de Cristo. Muchas gracias, Jeffrey, por este tiempo. Muchas gracias a vos, Luis, y seguimos juntos en este camino. Muy bien. Y nos vemos entonces la próxima semana. Que Dios los bendiga a todos. Chao.